Espero haber dejado claro que no hay en principio, en esta lectura de Dios, que le dice al hombre, ¿no? Porque volverás a la tierra, porque eres polvo y al polvo volverás, ¿no? Hasta que regreses a la tierra, porque de ella te sacaron, pues eres polvo y al polvo volverás. Es verdad que durante mucho tiempo hemos leído esa expresión como un pago, como una retribución ante la acción que el hombre ha cometido, como un castigo. De hecho, en nuestra liturgia seguimos diciendo, ¿no? Un mandato tuyo en castigo por el pecado nos devuelve al polvo del que fuimos sacados. Y yo sigo respetando nuestra tradición de fe y es como hemos construido nuestra relación con Dios. Que Dios nos castigó por haber tenido la osadía de quebrantar su mandamiento. Como veis, es un esquema de opresión y retribución con el que nosotros organizamos nuestra sociedad. Yo cada vez estoy más seducido por la idea de que Dios lo que hace al hombre es abrirle los ojos, explicarle lo que el hombre es verdaderamente. Es como cuando al verse desnudo el hombre comprende la vergüenza, comprende que tiene que estar vestido. Entonces Dios lo que hace es seguir abriendo al hombre y a la mujer los ojos para que aprendan a llamar a las cosas por su nombre. Va como mostrando, como iniciando al hombre en esta distinción de lo bueno y lo malo, que no es un bien o mal moral, sino lo bueno y lo malo, lo que son las cosas en sí. Y entonces le enseña al hombre algo que está en su nombre, Adam, como la Adama, que es la tierra. Pero bueno, seguimos, si queremos seguirlo mirando como un Dios que castiga, pues ahí lo podemos leer. Creo que el libro del Génesis nos permite otra lectura. ¿Por qué? Porque cuando el autor de Génesis, y aquí hablamos de esta redacción post-exílica, tiene que explicar por qué el hombre no puede acceder, por qué el hombre no puede acceder al árbol de la vida, pues no queda claro. En Génesis 3:21, Dios les hace las pellizas, y en 3:22 el Señor dijo: si el hombre es ya como uno de nosotros, versado en el bien y el mal, solo le falta echar mano al árbol de la vida, tomar, comer y vivir para siempre. Y el Señor Dios lo expulsó del jardín para que labrase la tierra de donde lo habían sacado. Echó al hombre a oriente del jardín de Edén y colocó a los querubines. Y quiero que os fijéis que entre los versículos 22 y 23 no aparece una unión lógica. No dice: y por tanto el Señor Dios expulsó al hombre del jardín, sino que dice que expulsó del jardín de Edén para que labrase la tierra. La razón de sacarle del jardín es que el hombre labre su propia tierra, no que el hombre no pueda comer del árbol de la vida. Lo que escribió el autor del Génesis es que al hombre, para ser Dios, solo le falta comer de la vida. Que el hombre posee todas esas capacidades y lo único que le distingue de los dioses es comer de la vida. Quien escribe este texto tiene una concepción extraordinaria del ser humano. Podemos seguirlo leyendo como un Dios que enojado nos expulsa, o podríamos preguntarnos también por qué el hombre cierra al hombre el camino de la vida. Los que hicisteis el año pasado el curso conmigo, visteis que os proponía que leyéramos todo el libro del Génesis y nos diéramos cuenta que al final José, el descendiente de Adán, va a gobernar la tierra en sequía de Egipto. Luego, la expulsión del jardín va a permitir al hombre hacerse dueño de la creación. Va a desarrollar lo que decíamos en Génesis 1:24. Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Curiosamente, una vez que el hombre conoce el bien y el mal, se le puede soltar para que se ocupe del resto de la creación, no solo del jardín de Dios, sino del resto de la creación. Y de alguna forma reescribimos esta antigua leyenda de un jardín protegido por querubines donde el hombre no podía acceder. Para mí la clave es que en esta expresión, ¿no?, el hombre se ha hecho como uno de nosotros en conocer el bien y el mal, solo le falta echar mano al árbol de la vida, tomar y comer y vivir para siempre. Y el Señor Dios lo expulsó del jardín, no hay una concatenación lógica. Expulsarlo del jardín no está expresado como y por tanto lo en esa y le podemos dar ese sentido y lo hemos dado en nuestra lectura, pero podríamos preguntarnos
si no sea un poco violento esta lectura. Porque de esta forma, en lugar de terminar aquí la historia comienza precisamente aquí. Cuando el hombre y la mujer, fuera del jardín, comienzan a cultivar su tierra. ¿Y qué es lo primero que sucede? Que Adán se unió a Eva, su mujer, y concibió y dio a luz a Caín. Lo primero que le ocurre al hombre que sale del jardín es que comienza a germinar vida, que si os fijáis, solo Dios lo había hecho en la tradición de Génesis 2. En el texto de Génesis 2, Dios había soplado su aliento y todo había cobrado vida. En Génesis 4, el hombre y la mujer engendran la vida. Curiosamente, la única característica de los dioses que el hombre y la mujer no tenían. Concibió y dio luz a Caín y le dijo: he tenido un varón, gracias al Señor, o podríamos leerlo también, delante del Señor. Y luego concibió a Abel. Me interesa lo de delante del Señor en 4.1, porque cuando termine toda esta historia de Caín y Abel, Caín se alejó de la presencia del Señor. Tenemos un inicio de la vida de Caín delante del Señor y una continuación de la vida de Caín lejos del Señor. Entonces os propongo a que veamos la vida del hombre, bendición y maldición, protección de Dios, castigo de Dios, como una realidad de estar cerca y estar lejos, y no tanto una realidad de merecer más o merecer menos. Para cambiar este esquema que muchas veces hemos utilizado de un Dios opresor que decide a quienes premia y a quienes castiga. Digo decide porque establece unas reglas que siempre parecen arbitrarias. Génesis 4 es el relato más arbitrario que vamos a encontrar en toda la tradición bíblica. Sabéis que los dos hermanos presentan los frutos del campo, el Señor se fijó en Abel y no se fijó en Caín y su ofrenda. Y el texto del Génesis no nos dice el porqué. La tradición rabínica y nuestra leyenda añadirá los porqués. Y entonces, como Caín ofrece frutos del campo y Abel ofrece primicias, pues nos parecerá que la ofrenda de Abel es mejor. Porque en nuestro esquema, Dios tiene que retribuir de una forma proporcionada. Bien al bien y mal al mal. Tenemos una relación con la divinidad en la cual la divinidad tiene el derecho a hacer con los hombres lo que quiera. Si lo leyéramos no desde este esquema de siervo-señor, sino como os proponía antes, el esquema maestro-discípulo o el esquema padre-hijo, sí que conocemos una realidad en la que la mirada favorable o desfavorable, fijarse más o menos, es una realidad. Es una prerrogativa del padre o del maestro, evidentemente. El padre se fija en lo que quiere fijarse, el maestro se fija en lo que quiere fijarse, pero que no parece una prerrogativa arbitraria, aunque externamente parezca arbitraria. No parece que sea caprichosa. El padre está más atento a un hijo que a otro por los motivos particulares del padre, porque en su distancia, en su perspectiva, sabe cuál necesita más, sabe cuál en ese momento es más adecuado, pero no se pone en sospecha el afecto por la preferencia. O no en principio. Cuando un padre se sienta a la mesa y coloca a un hijo a un lado o a otro, tiene sus motivos. Pero el hecho de sentar uno a la derecha o otro a la izquierda, en un primer término, no define una preferencia del padre. Casi podemos asumir que hay una realidad que desconocemos, pero que justifica esta elección. La realidad más concreta que conocemos de ello es la realidad de la primogenitura. Es verdad que nosotros hemos perdido también esa ley social que era casi una ley natural, pero en la tradición bíblica el primogénito era el heredero de la bendición. ¿Por qué? Porque era el responsable de transmitir el apellido y la herencia del padre. Y era una realidad que se consideraba natural. El primogénito poseía la herencia y el secundogénito pues se marchaba de casa. Fijaos cómo hemos perdido esta dimensión. Cuando leemos la parábola de Lucas de los dos hijos, nos parece que el hijo que se marcha de casa es un mal hijo porque se marcha de casa. Y se nos olvida que el segundo hijo tiene que marcharse de casa, porque la casa es del primogénito.
Ismael se tiene que marchar porque la casa es de Isaac. Esaú se tiene que marchar porque la casa es de Jacob. El hijo menor se tiene que marchar porque la casa es del hijo mayor. Otra cosa es que el hijo menor sea muy torpe y se gaste los recursos económicos. Ese será un problema distinto. Pero marcharse de casa no es, como hemos predicado en algunas ocasiones, un acto de desprecio al padre. Es la acción del hijo menor. Como os he indicado ya, claro, en la tradición del Génesis, la bendición va a venir por los segundos hijos y no por los primeros. El año pasado veíamos como al final del libro del Génesis, cuando Jacob tiene que bendecir a los hijos de José. José tiene 2 hijos, Efraín y Manasés. Manasés es el mayor y Efraín es el pequeño. Pero cuando Jacob tiene que bendecirlos, cruza las manos y prefiere bendecir al menor en lugar de bendecir al mayor. José intenta corregirle y Jacob bendice a quien quiere bendecir. Luego, todo el libro del Génesis va a tener muy claro que el Señor otorga la bendición a quien el Señor quiere entregarla. Pero esto no significa un acto caprichoso, aunque si os fijáis, y os lo vuelvo a leer, en la historia de Caín y Abel, parece que Dios sea caprichoso, ¿no? Caín presentó de los frutos del campo una ofrenda al Señor. También Abel presentó ofrendas de los primogénitos del rebaño y de su grasa. El Señor se fijó en Abel, en su ofrenda, y se fijó menos en Caín y en su ofrenda. Y no explica el por qué. Porque lo que le interesa al autor del Génesis es introducir por fin este elemento de la violencia. Hasta ahora habíamos diseñado una creación en la que no existe la violencia, en la que no existe la opresión, porque nadie se siente de menos, porque nadie siente que le han robado una parte que le pertenece. Y aquí, por primera vez, aparece un ser humano que siente que le han privado de lo que le corresponde. Caín se irritó sobremanera y andaba cabizbajo. El autor del Génesis no necesita explicárnoslo, porque todos entendemos esta reacción de violencia que nace, ¿no?, de ira que nace en el corazón del hombre. Podríamos dar un montón de explicaciones de por qué Caín andaba cabizbajo. Sin embargo, el autor del Génesis continúa. El Señor le preguntó: ¿por qué te irritas y por qué andas cabizbajo? Nosotros podríamos responder: pues porque te has fijado más en mi hermano que yo y yo soy el primogénito. Porque tú has decidido repartir de una forma distinta a la que yo esperaba. Es decir, porque no estás cubriendo mis expectativas o mis deseos. El autor de la carta a los Romanos, Pablo de Tarso, insistirá en este aspecto del deseo como el origen del pecado y de la violencia, si os acordáis, ¿no? Dice que por la astucia de la serpiente entró el pecado, y al nacer el pecado nace la ley. Al nacer la ley aparece el deseo, y el deseo nos lleva a la transgresión. En este caso, Caín de alguna forma tiene una irritación que nos parecería natural, pero que el autor del Génesis no destaca. En cambio le dice: si procedes bien, no levantarías la cabeza, no andarías honesto. ¿Os acordáis del Salmo 112 con el que hemos comenzado? El hombre justo en la asamblea va con cabeza erguida, no se avergüenza. Pero si no procedes bien, a la puerta acecha la transgresión, el pecado. Y aunque tiene ansia de ti, tú puedes dominarlo. A tu puerta está la transgresión, y aunque tiene ansia de ti, tú puedes dominarlo. Cambio la palabra pecado por transgresión, porque si pongo la palabra pecado nos vamos a ir al concepto de pecado moral y de confesiones y nos vamos a despistar. Delante de ti está la transgresión. Delante de ti está la invitación a cruzar el límite. La invitación a comer del árbol, y en el fondo es la invitación a que tú decidas qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En el fondo, la esencia de la opresión es precisamente esa. El ser humano que tiene, por la fuerza, tiene la capacidad de decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, de imponer su criterio, diríamos nosotros. Esto nos ocurre en ambientes familiares con menos violencia y en ambientes sociales con más violencia. Pues la capacidad de imponer dónde terminan los límites de mi campo. ¿De qué depende? De la fuerza que tengo o de los abogados que tengo. Pero el hombre tiene esta capacidad, como hemos leído en la carta a los Romanos, de esconder la verdad detrás de sus injusticias. ¿Os acordáis un caso muy clásico? Y es cuando David tiene que disimular, ¿no?, el adulterio que ha cometido con Betsabé, creando ese crimen con Urías. Y entonces David, que ha matado a Urías,
se convierte en el salvador de Betsabé, de la mujer de Urías y del hijo de Urías. Externamente, David es un rey extremadamente noble, que se ha ocupado de la familia de su general. Internamente, David ha escondido la verdad y la ha cubierto con su injusticia. Afortunadamente, el profeta Natán se dará cuenta y lo acusará. Bueno, pues aquí Caín tiene delante de sí la transgresión. Tiene delante de sí la oportunidad de definir los límites, de ejercer violencia, y lo hace. Cuando estaban en el campo, se echó sobre su hermano Abel y lo mató. Es verdad que la transgresión es desproporcionada. Por una ofrenda a una muerte nos parece exagerado. Pero pone de manifiesto este impulso que tiene el ser humano de utilizar la opresión para establecer lo bueno y lo malo. Ejercer la violencia para llevar a cabo esto que su capacidad de distinguir lo bueno y lo malo le ha hecho nombrar lo que le conviene de lo que no le conviene. ¿Y cuál sería la reacción que esperaríamos, la retribución adecuada ante alguien que haya matado a su hermano, ¿no? Bueno, cuando Dios se presenta ante Caín, nosotros leemos dos escenas. En una primera escena, Caín trata de ocultar su transgresión, de esconder la verdad detrás de un acto de injusticia, en este caso de una mentira, ¿no? No sé dónde está mi hermano, ¿soy acaso su guardián? La voz de la sangre de tu hermano clama hasta mí. Por eso te maldice esta tierra que ha abierto las fauces para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es la segunda vez que la tierra parece maldita. Había aparecido maldita la tierra por causa del hombre, porque la cultivarás y te dará espinos. Es maldita porque el hombre no va a tener la capacidad de hacer que la tierra germine, no conoce cómo se germina en el desierto. En Génesis 4 la tierra va a tener una segunda característica de maldición, va a reconocer la violencia. Por tanto, cuando cultives el campo, no te entregará fertilidad. Andarás errante y vagabundo. Y Caín dice, ¿no? Mi culpa es demasiado grave para soportarla. Si me expulsas de esta tierra, si tengo que ocultarme de tu presencia, cualquiera que me encuentre me matará. La retribución proporcionada a quien ha matado a su hermano es que cualquiera que lo encuentre le mate. Bueno, conocemos la tradición asiria de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte, ¿no? El señor tendría todo el derecho, un señor feudal, todo el derecho a ejecutar esta sentencia de muerte. Sobre todo porque el señor prefería a Abel, el señor ya había tomado partido. Cuando hemos comenzado a leer Génesis 4 nos da la impresión que Dios prefiere a Abel antes que a Caín. Ha escogido al secundogénito en lugar del primogénito. Lo sorprendente es que el autor del Génesis rompe esta expectativa. El que mate a Caín lo pagará multiplicado por 7. Será vengado 7 veces. Y el Señor marcó a Caín para que no lo matara quien lo encontrara. En esta tradición del Génesis vamos a ir encontrando siempre un Dios que mitiga la consecuencia de la transgresión. Que esta retribución que merecería la opresión, el Señor la suaviza, hasta el punto de que nos puede parecer casi injusto. El Señor, que tiene el derecho de ejercer la violencia, pone un límite a esta violencia. Establece una marca para que Caín quede protegido, si queréis, de parte del Señor. Y en ese sentido, este señor que aparentemente había tomado partido por Abel, de hecho, tomaba partido por Abel y por Caín. Como un maestro o un padre que en un momento determinado decide sentar a su derecha o a su izquierda a uno de los hijos, por los motivos que el padre conoce. No significa que desprecie al otro. Significa simplemente que en su lógica y en su proceso decide en ese momento tomar esa acción. Si el hijo se siente despreciado, es como el desnudo que se mira con vergüenza. El error no está en la circunstancia, sino en cómo se interpreta. Claro, ¿qué introduce el autor bíblico en este momento? Porque él se ha encontrado con un problema. Él ha explicado cómo se va creando el cosmos, el cielo, las estrellas, pero se encuentra con una realidad cósmica que no está explicando. El mundo está marcado por la violencia. ¿De dónde nace esta violencia?
Si no es una constitución esencial, es decir, si la violencia no es la forma normal de relación entre los dioses, como es la tradición mesopotámica, ¿dónde aparece la violencia en la tierra? Si seguimos leyendo, la descendencia de Caín, Caín se unió a su mujer, dio a luz a Enoc y le puso nombre de la primera ciudad. Enoc engendró a Irad, Irad a Mehujael, Mehujael a Metusael y Metusael a Lamec, la sexta generación. El sexto descendiente, Lamec, tomó 2 mujeres y dio a luz a Yabal, las 7 generaciones de Caín. Pero me interesa el canto de Lamec. Lamec dijo a sus mujeres: escuchadme, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras. Por una herida maté a un hombre y a un joven por una cicatriz. Si la venganza de Caín valía por 7, la venganza de Lamec valdrá por 77. Hay una multiplicación exponencial de la acción de la violencia. Hay una introducción natural de la acción de la violencia. Es como si la violencia se expandiera hasta el punto que la reconocemos como una ley natural. Pero el origen de la violencia venía de esta genética o de esta educación. No lo dice el libro del Génesis, pero nosotros, que tenemos unos estudios avanzados, ¿no?, de psicología, sabemos que las familias violentas engendran hijos violentos en una especie de concatenación, a veces casi genética. Bueno, pues el Génesis presenta un movimiento parecido, una línea adámica, una estirpe de Adán que está marcada por una violencia creciente. Es la estirpe de Caín que no ha vivido este reconocimiento de la culpa y que por tanto va viendo expandirse esta violencia. En lugar de verla como una herencia de Caín, os propongo que la veamos como una condición del ser humano. La violencia no ha nacido de la creación, no es un personaje creado, no es un demonio, como en otras tradiciones culturales. La violencia es una dimensión que establece el hombre. Y el origen de esta violencia es la desproporción en la relación entre los hermanos. Por un golpe maté a un hombre, por una cicatriz maté a un joven. Hay una desproporción en la retribución en estas relaciones entre hermanos. Lamec es el caso extremo y ahora veremos en el capítulo 6 que esta violencia adquiere tintes ya insalvables. Pero mientras hay otra línea. Está la línea de Caín, que es la línea que llega a Lamec, donde Caín mata a su hermano y Lamec mata a 77. Y luego está, ¿no?, además Lamec, la venganza de Caín la había establecido Dios. Dios es el garante, ¿no? Exageradamente Dios dice: será vengado 7 veces. Lamec establece su propia regla, su propio límite. El hombre establece un límite de la violencia más amplio que el de Dios, que si os fijáis será una clave que le dará el autor del Génesis. Y acordaos que os he dado como clave del curso, para quien no iba a volver la semana pasada, que el texto bíblico nos va a presentar como propuesta el aceptar la violencia sobre sí mismo como método para romper la espiral de violencia. Dios va a establecer un límite y un modo de ejercer esta opresión y esta violencia. Y el hombre va a ejercer otro modo. Lamec ejerce un nombre 77 veces. Pero me interesa que en 4:25 Adán se unió otra vez a su mujer, que concibió y dio a luz un hijo y lo llamó Set. Pues dijo: el Señor me ha dado otro descendiente a cambio de Abel, asesinado por Caín. Tradicionalmente la palabra Set la hemos traducido como a cambio de, ¿no?, como darme otro, como repetir. Pero es verdad que el verbo Set siempre lo hemos utilizado para hablar de establecerse. Es el término utilizado para los fundamentos, para los cimientos. Entonces podríamos leer también que este segundo hijo de Adán se entrega como respuesta a la violencia ejercida. Como si la capacidad de violencia no solo perteneciera a la tradición de Caín, sino a toda tradición del hombre. También Set crea una estirpe que nace marcada por la violencia ejercida contra su hermano. Una estirpe que va marcada por estos hermanos que se hacen adversarios. Y después el capítulo 5 nos presenta toda la lista
de descendientes hasta llegar a Noé. Y en el capítulo 6 se nos presenta una nueva situación de transgresión, de ruptura de límites. Cuando los hombres se fueron multiplicando sobre la tierra y engendraron hijos e hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas. Escogieron algunas como esposas y se las llevaron. A nosotros no nos parece nada extraño porque no pertenecemos a ninguna familia noble. Pero en otras épocas culturales habría sido inadmisible que los miembros de un clan establecieran relaciones con los miembros de otro. Shakespeare nos ha dejado la memoria, ¿no?, de la Italia medieval con los Montescos y los Capuletos en Romeo y Julieta, y todos recordamos todavía es el hermano del rey Carlos, ¿no?, que perdió su derecho al trono por haberse casado con una mujer plebeya, que es algo relativamente contemporáneo entre nosotros, ¿no? Nos resulta todavía extraño, pero existe culturalmente. En la tradición bíblica, que la expresión hijos de los dioses nos resulta extraña, tenemos que hablar de seres celestes se entremezclen con los seres terrenos, es cruzar un límite de lo natural y de lo ontológico. Nuestra tradición sacerdotal siempre lo hemos atribuido a la tradición sacerdotal, pero hoy podríamos verlo también en la cultura del regreso del exilio, la tradición de Nehemías y de Esdras. El mundo tiene un orden y las cosas tienen que estar en sus espacios adecuados. Las aguas en la zona de las aguas y la tierra en la zona de la tierra. Los seres celestes en el ámbito celeste y los seres humanos en el ámbito humano. Entremezclarse es como cuando entre dos pueblos se entremezclan. Curiosamente, la reacción de Dios, que podría ser una reacción de violencia y de opresión, es establecer un límite. Mi aliento no durará por siempre en el hombre, puesto que es carne y no vivirá más de 120 años. Conocemos de la tradición de Abraham Hasis cómo los dioses van poniendo límites a los hombres porque hacen mucho ruido. Entonces hacen un tercio de las mujeres estériles, hacen un límite en la vida de los hombres, mandan enfermedades. Aquí Dios no se está protegiendo de los hombres, está estableciendo un límite. Sigue diciendo, en aquel tiempo, es decir, cuando los hijos de los dioses se unieron a las hijas de los hombres, engendraron Nefilim, ¿no?, gigantes, que son los antiguos seres de antaño. Esta vinculación entre dioses y hombres ha creado unos personajes extremadamente capaces. Y Dios tiene que establecerles un límite. Todavía no queda claro el por qué. Lo vamos a ver cuando veamos la torre. Pero os voy adelantando que cuando Dios lee la situación de la torre y los hombres se levantan, se dice Dios, son un solo pueblo con una sola lengua, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Vamos a confundir sus lenguas. Hay algo de sospechoso en Dios cuando el hombre conoce el bien y el mal, sospechoso cuando el hombre es capaz de realizar grandes portentos, construir una torre que llega hasta el cielo. Hay en la visión de Dios una sospecha que siempre hemos leído de forma negativa como la serpiente al comienzo de Génesis 3. Sospecha de un Dios que no quiere saber nada con la humanidad. Sin embargo, en Génesis 6, esta sospecha de Dios tiene una explicación. Al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre y le pesó, y dijo, borraré de la superficie al hombre que he creado. Al ver el Señor este expandirse de la maldad del hombre, el Señor tiene que poner un límite a esta maldad. Sigo con este esquema de límites y transgresiones, porque estamos viendo que Dios reacciona ante los límites que se quebrantan. Toma medidas. El hombre quebranta el límite en nombrar el bien y el mal, y Dios toma una medida, le expulsa del jardín. El hombre quebranta el límite del respeto al hermano, y Dios toma una medida, le aleja de su presencia. Los seres divinos quebrantan el límite y se mezclan con los seres humanos, y Dios establece una medida, marca un límite a la edad de estos héroes o de estos grandes gigantes. Dios reordena lo que la transgresión ha quebrantado. Expulsa a Caín, expulsa al homicida y por tanto restablece el orden, pero ejerciendo una violencia controlada.
marca un límite a la vida de estos seres prodigiosos, mezclas de dioses y de hombres, pero es un límite controlado, es una violencia controlada. Es una violencia que no se considera opresión, de hecho, prácticamente podríamos considerarlo una reacción proporcionada. Si lo comparamos con el libro de Enoc, que quizá os suene, en el libro apócrifo de Enoc, no sé si estamos haciendo en los lunes, no sé si hay un curso sobre apocalíptica y... Bueno, el libro de Enoc, que pertenece a ese periodo intertestamentario entre el siglo III, ¿no?, a partir del siglo III a.C., la época del libro de Daniel. En el libro de Enoc, el autor de Enoc, que se imagina este descendiente de Adán, imagina un conflicto entre los seres celestes, conflicto que ha llegado hasta nosotros. Él ya pertenece a una cultura heredada de la tradición griega, en la cual el mal del mundo es fruto de las acciones de los espíritus malvados, y entonces necesita explicar cómo hay espíritus malvados en la tierra. Pues muy fácil, les expulsaron del cielo. ¿Por qué? Porque, y toma Génesis 6, descendieron a la tierra y enseñaron a los hombres el arte, el uso de herramientas, establecer civilizaciones. Y de esa forma los hombres adquirieron la capacidad de marcar sus propias leyes. Y estas leyes se establecieron siempre de forma violenta. Es una maldad que se expande sobre la tierra. Así que la descendencia de Caín, la imagen de Lamec, el autor del Génesis no lo lee tanto como una perversión de la humanidad, sino como una expansión de la humanidad. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando Dios actúe después del diluvio, se tendrá que preguntar qué ha ocurrido con esta maldad sobre la tierra. Entonces en Génesis 8:21, Dios dice: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Ya la ha maldecido 2 veces, a causa de Adán, maldita la tierra, te dará espinos, a causa de Caín, maldita la tierra por la sangre de tu hermano. No volveré a maldecirla, porque el corazón del hombre se pervierte desde su juventud. No volveré a matar a vivientes como acabo de hacer. Mientras dure tierra, no faltará siembra, cosecha, frío, calor, día y noche. De alguna forma, esta primera reacción ante la violencia, que es ejercer una violencia mayor, arrasar una ciudad desde sus cimientos, no sé si os acordáis lo que hace Roma con Cartago, después de la Tercera Guerra Púnica, siembra de sal y arrasa la ciudad. Lo que hace el emperador Adriano después de la Segunda Guerra Judía, arrasa la ciudad de Jerusalén y construye, ¿no?, Aelia Capitolina. Esta acción tan humana de ejercer una violencia extrema ante una violencia extrema, el Dios del Génesis se reserva ese derecho, se retrae, porque comprende que el problema de la violencia es que el corazón del hombre se pervierte al mal desde la juventud. Y por tanto el Señor tomará una medida distinta, que la veremos la semana que viene, será la de establecer una ley, establecer unas reglas que pongan límite a la violencia. Al menos en la tradición del Deuteronomio y en la primera tradición del libro del Éxodo. Esa tradición arcaica, a lo mejor de corte ya vista, ¿no?, o quizá de corte sacerdotal. ¿Por qué digo que en la primera tradición? En la primera tradición, como veremos la semana que viene, el Señor va marcando unos mandamientos para que la violencia del hombre tenga unos límites. Tienes un deseo de ocupar el espacio de tu hermano y yo te pongo un límite: no matarás. Si Caín hubiera tenido esa ley, hubiera identificado la transgresión. ¿Os acordáis que Dios le dice: la transgresión está delante de ti? Pero no se la explica. Entonces, si Caín hubiera tenido el mandamiento, habría identificado la transgresión y quizá no la habría cometido. Da la impresión que Caín es incapaz de identificar esta transgresión y por tanto su corazón se pervierte al mal. ¿Cómo corregimos el corazón? Bueno, pues como se corrige un mulo, a palos, estableciendo unos márgenes claros con la Torá, de forma que el hombre pueda caminar por el camino que le corresponde. Y este esquema, que es con el que hemos leído el texto bíblico desde Fellhausen, donde la tradición deuteronomista y luego sacerdotal va a especificar la identidad del hebreo, choca con algo que nos pasa en el libro del Génesis, y es que en el libro del Génesis esta enemistad entre hermanos continúa. Va a continuar entre Esaú y Jacob, va a continuar entre Ismael e Isaac, aunque si os acordáis, entre Ismael e Isaac el conflicto es entre las madres, no entre los hermanos. Entre Esaú y Jacob el conflicto debería aparecer,
Pero si lo leéis con calma, cuando Esaú se encuentra con su hermano, ¿os acordáis que Jacob, si recordáis, cuando Jacob regresa y lucha contra el ángel en Penuel, es porque al día siguiente se va a enfrentar con su hermano y él dice, voy a separar el campamento en dos, de forma que si mi hermano me ataca, ataque solo uno de los dos campamentos y los otros hijos se salven, ¿no? Jacob ya parte del hecho de que su hermano es su enemigo. Y sin embargo, cuando Jacob se encuentra con Esaú, Esaú le recibe como un hermano. El autor del Génesis ya conoce una forma como la violencia, que es aparentemente nace en el corazón del hombre con la adolescencia, porque el hombre se pervierte hacia el mal, la violencia se puede sanar. ¿Cómo? Con la edad, con la sabiduría. Por eso la última escena del Génesis es la del hermano, el nuevo Abel, que es José, que trata de ser eliminado por su hermano, el nuevo Caín, que son Rubén, Simeón, Judá, los hermanos mayores que se sienten despreciados por el hermano pequeño. Es el mismo esquema. Dios que prefiere a Abel en lugar de Caín, Jacob que prefiere a José en lugar de preferir a Judá, a Simeón, a Leví. Reacción de Rubén y de Judá, matemos al hermano. En ese proceso, que José tendría el derecho de defenderse de la opresión cuando él se convierte en visir del faraón, tendría esa capacidad de oprimir a sus hermanos, José toma un camino distinto. Va a ejercer un tipo de opresión para ayudar a sus hermanos a convertirse. De hecho, si os acordáis, en un momento de la opresión de José, cuando los hermanos temen la muerte del padre porque Benjamín se va a quedar, José se rompe. José es incapaz de ejercer la violencia. Este movimiento cainita de matar al hermano, José es incapaz de hacerlo. ¿Y qué cambia entre Caín y José? Pues que José posee esta característica divina de interpretar las cosas, de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, de saber gestionar, ahorrar en los años de riqueza y después compartir en los años de carestía. Bueno, de hecho, si os acordáis, vender a buen precio en los años de carestía y enriquecerse. José es un hombre sabio. Es un hombre que posee esta capacidad divina, que es la misma que estaba en el jardín, en este árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta sabiduría va a permitir al hombre superar este impulso, que diríamos intrínseco al hombre de la violencia, este impulso de ocupar el espacio del hermano. Así que os propondré que leamos la Torá no solo como un conjunto de leyes, sino como un camino de instrucción para que el corazón del hombre, torcido hacia el mal, se haga sabio y se dirija hacia el bien. Y que de esa forma eliminemos el camino de la violencia, mostrando el camino de la instrucción. Pero esto ya, si os parece, lo hacemos la semana que viene. Este pasaje tan